tiempo permite a los protagonistas una apreciación de los hechos más próximo a su exacta dimensión. Distanciada de la euforia del momento, acercándose a un juicio de valor más justo, hoy solo pretendo destacar con justificado orgullo aquella contienda y en especial a la Fuerza Aérea Argentina. Si bien no existe objetividad plena de evidencias personales, considero que solo a través de sus protagonistas podemos conocer la historia. Así pues, con la palabra del entonces mayor, hoy comodoro, Carlos Napoleón Martínez, piloto de combate, protagonista del conflicto, pretendo reseñar la gesta de Malvinas, con sus derrotas y triunfos, y rescatar el valor de nuestros héroes, únicos héroes vivientes del presente, que como lo dije en otros videos, son para mí mucho más que un presidente, que un ministro, que un rey en su reino, porque ofrecieron y dieron sus vidas por la patria, dejando atrás todo otro valor tan importante como la familia, entre otras cosas. Son héroes. Napoleón, ¿cómo explicas lo sucedido el 2 de abril? Entre 1833 y 1982 hubo un escenario estratégico de reclamo permanente argentino ante los foros internacionales. Ambas naciones buscaron demostración de fuerza en el Atlántico Sur, pero la primera agresión militar la realiza Gran Bretaña el 21 de marzo, enviando el buque Endurance con 25 marines para expulsar a los obreros argentinos en Georgia. Y desde Gran Bretaña el 4 de abril parten 40 buques de guerra. Y pocos días después 100 buques más. Quiere decir que el alistamiento de Gran Bretaña solo se hizo en 2 días. El objetivo de ellos era recuperar la soberanía sobre Malvinas, Georgias e Islas de Shetland, buscar tomar la proyección antártica que corresponde a la Argentina y efectuar el control del pasaje del Drake, para lo cual contó con el apoyo de Estados Unidos, que era un aliado estratégico fundamental de Gran Bretaña. El Reino Unido no hubiera podido realizar operaciones ni sostener operaciones en el Atlántico Sur sin apoyo de Estados Unidos. La OTAN y el apoyo del Eurogrupo permitió liberar medios aéreos, terrestres y navales desde la OTAN hacia el hemisferio sur. Chile también fue un aliado estratégico de Gran Bretaña, permitiendo operaciones con los aviones Nimrod ingleses de exploración y reconocimiento, más la información propia de los radares chilenos. Perú fue un aliado argentino en las soluciones diplomáticas y con la provisión de armamento y otro tipo de apoyos. La ejecución de la Operación Rosario sobre Malvinas el 2 de abril no fue para buscar la guerra, sino fue solo acotada a su recuperación y fue cumplida impecablemente. Argentina buscaba negociaciones con las Naciones Unidas bajo el concepto de las islas con las 3 banderas. Háblame de la Fuerza Aérea. ¿Qué actividades tuvo en ese mes de abril y qué limitaciones debió superar? El 4 de abril, o sea, 2 días después de la recuperación de Malvinas, la Task Force partió de Gran Bretaña. Las Fuerzas Armadas Argentinas desplegaron en el teatro de operaciones, pero sin previsión previa y sin prever ningún tipo de escalada. La Fuerza Aérea debió cumplir múltiples tareas simultáneamente. El orden de batalla de la Fuerza Aérea se vio conformado en 27 días
2 bases aéreas militares en Malvinas y 6 bases aéreas militares en el sur del continente, dependiendo del comando de la Fuerza Aérea Sur. Todas esas bases, 8 bases, disponían, aparte de los servicios esenciales, de defensa antiaérea y defensa terrestre las 24 horas del día. Y algunas tenían aviones ofensivos, bombarderos Canberra, otras tenían cazabombarderos Skyhawk A4B, Skyhawk A4C, Mirage 5 Dagger, y otras tenían también aviones para defensa, caza interceptores M3EA, y para ataque aviones Pucará. También había aviones para exploración y reconocimiento de distinto tipo, pero el Learjet fotográfico era el básico, transporte aéreo, varios aviones y reabastecedores en vuelo, y aviones y buques para búsqueda y salvamento y para diversión, velo y engaño. Dicho esto, se analizó también en abril la capacidad de la Task Force. En la teoría era imposible atacar a la flota. ¿Por qué? Porque tenía muy buena capacidad defensiva. La conjunción fragatas, portaaviones, destructores, con radares y sistemas misilísticos de distinta distancia y cañones antiaéreos era imbatible. El armamento disponible se adecuó como se pudo y se definió la táctica de ataque. Solo se podía atacar rasante, no se eludió el ataque en altura y a alta velocidad, rasante y máxima velocidad. Entonces ahí se tuvo que adaptar el armamento disponible, no había el armamento adecuado. La Fuerza Aérea, por doctrina, no tenía la responsabilidad sobre las operaciones aeronavales, pero sin dudar actuó con lo que tuvo. Consecuentemente, la Fuerza Aérea se adiestró sin los medios adecuados y solo en 20 días se montó el sistema de defensa aérea en el continente y en Malvinas, de control del espacio aéreo, con alertas radar y con caza interceptores a 3 minutos del despegue y con la artillería antiaérea en las bases aéreas correspondientes. Aparte de eso, en abril también se estableció un transporte aéreo muy importante con líneas troncales a lo largo de todo el país para satisfacer las necesidades de todas las Fuerzas Armadas y trasladar todo a Comodoro Rivadavia y desde allí realizar un colosal puente aéreo. También en abril se empezó con la exploración y reconocimiento lejano, más de 2.000 kilómetros para observar de la línea de comunicación y la ascensión a Islas Malvinas, y cercano en toda el área marítima costera, utilizando muchos aviones durante todo el día. También se empezó a hacer práctica con los reabastecedores en vuelo para los aviones Skyhawk A4B, A4C, y también los cazabombarderos practicaron navegación alta, baja, alta, es decir, iban a gran altura y volvían a gran altura para disminuir el consumo de combustible, y volaban rasante los últimos 100 kilómetros de ida y los primeros 100 kilómetros rasantes de regreso. ¿Para qué? Para eludir la detección de los radares, de las patrullas aéreas de combate, de aviones Sea Harrier, y eludir el lanzamiento desde los buques de los misiles superficie-aire de distintas distancias, y también el uso de la artillería antiaérea computarizada. Es decir, se volaba al límite del radio de acción. En el caso de los Mirage, sin reabastecimiento en vuelo.
pocos minutos sobre el objetivo material y mínimo combustible al regreso. Ese era un concepto que duró toda la guerra. El armamento para esa táctica de volar rasante no era el apto para los buques. Las bombas que disponíamos hubo que hacerle modificaciones en las espoletas y surgió, a pesar de las dificultades, surgió una espoleta quema autodetonante que se empezó a usar a fines de mayo. También se realizó tiro diurno y visual, era la única forma. No teníamos capacidad de ataque de noche, y eso solo el Canberra lo podía hacer, el bombardero MK-62 Canberra. Los cazabombarderos no disponían de Radar Warning System, ni chaff, ni flare, y tampoco tenían pod de contramedidas electrónicas activas. Y había una gran exposición al sistema defensivo británico, al tener que pasar siempre sobre los buques, porque no teníamos armamento para lanzar a distancia, como el caso del Superintendent, eludiendo, y teníamos que lanzar las bombas y luego eludir los mástiles en menos de 500 metros de lanzada, o sea, en un segundo. La meteorología fue muy desfavorable, tanto en las islas como en el continente o en la ruta, o en forma alternativa. Y teníamos solo 9 horas de luz, por la época del año y por la latitud. La flota normalmente estaba fuera del radio de acción de la Fuerza Aérea y se acercaban solo de noche. Y había pobre información de inteligencia sobre los objetivos materiales y los blancos móviles. Y por último, había gran distancia hasta Malvinas desde el continente. Según de qué base se trate, oscilaba entre 700 y pico de kilómetros a casi 1000 kilómetros de distancia.